Tómame en las manos que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Estamos estudiando el libro de Jueces, no hace falta que lo repita. Y nos encontramos ahora mismo a principios del capítulo 11, donde se introduce el siguiente juez, que recordemos que estuvimos viendo la última vez, que se llama Jefté. Desde el capítulo 1 hasta ahora hemos visto cómo el pueblo de Dios, desde que muere Josué, están a las puertas de la tierra prometida, pues no tienen un liderazgo claro, ¿no?, que los lleve hacia la tierra prometida. Y poco a poco el pueblo se está entremezclando con los pueblos de alrededor. Y bueno, sabemos que mientras que se entremezclan, están sus dioses, se mezclan, los adoran, los sirven. Y al cabo de un tiempo, cuando están sirviéndolos, pues nada, que al final terminan oprimidos, ven que están, pues eso, que claman a Dios en busca de una liberación, ¿no?, de ese pueblo. Y Dios levanta un juez y este ciclo pues se repite y se repite una y otra vez, ¿no? Y podemos decir que si acaso el pueblo pues va de mal en peor, ¿no? Y en capítulo 10 pues nos narra el contexto donde aparece Jefté. Estuvimos viéndolo el último día. Y digo que van de mal en peor porque en capítulo 10, si lo leemos, pues vemos que el pueblo de Israel sirve a 7 dioses distintos de diferentes pueblos. Cuando ellos se sienten oprimidos, claman a Dios y Dios decide no hacer nada. Dice en la palabra que los entrega, ¿no?, a ellos. En esa opresión, pues como siempre han hecho, ¿no?, claman a Dios en busca de liberación, dicen que están arrepentidos, ese arrepentimiento no es tan verdadero, y Dios les responde, ¿no?, casi con toques de, como dirían, de humor negro, ¿no?, que os libren ellos, que para eso les servís, es la respuesta de Dios. Eso hace reflexionar al pueblo que tras reflexionar más profundamente en esas palabras, pues el pueblo sí se arrepiente ya de verdad. Entonces Dios cambia de parecer y es cuando aparece nuestro siguiente juez, ¿no?, que es Jefté. ¿Y quién es Jefté? Bueno, no sé si recordáis, yo lo recuerdo perfectamente cuando éramos niños y todavía hoy se sigue haciendo. Jugamos a cualquier juego y hay 2 capitanes y empiezan a elegir a personas, a los más buenos, dejando a los últimos, a los más malitos, para el final, ¿no? Podemos decir que Dios se empeña en elegir a personas que son las últimas, ¿no?, en las que nosotros pondríamos nuestros ojos, ¿no? Y si no estuviste en la última predicación de Jefté, del último día, estuvimos viendo los 3 primeros versículos del capítulo 11, vimos que es hijo de una prostituta que lo abandona, ¿no? Así que ya desde el vientre de su madre, Jefté ha sido un niño no deseado, ¿no? No ha sido un niño deseado en este caso. Cuando nace, su hermanastro le hacen la vida imposible, total que al final se tiene que ir a 120 kilómetros al desierto de Top, y allí dice que junta una serie de hombres ociosos, como la Reina Valera traduce, en versículo 3, que no dejan de ser unos bandoleros, que son unos buscavidas, una mafia de hombres que se buscan la vida pues asaltando caravanas, robando, etcétera, sobrevivir para comer, ¿no? Y en ese contexto también donde nos dice que vienen los amonitas al pueblo de Israel, ahí representado en el territorio de Galaad, pidiendo guerra. Venga, que venimos a hacer guerra contra vosotros. Y es cuando
ese pueblo que anteriormente lo ha desechado, dice a Dios, mira, allí está Jefté, el líder de una banda de forajidos. Se acuerdan de él y piensan, pues esta persona yo creo que puede ser idónea para que nos lidere y yo creo que está capacitada para luchar contra los amonitas. Entonces, cuando su propio pueblo, que lo había desechado, va a buscarlo, ¿no? Ahí fue donde nos quedamos el último día. Y hoy vamos a continuar a partir del versículo 4 y vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Permitirme que lo lea en la traducción del lenguaje actual para que nos enteremos un poquito mejor, ¿no? Dice que en el versículo 4 que aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Y Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas estas palabras delante de Jehová en Mizpá. Jefté tuvo que huir de su tierra a una tierra desértica, al no ser querido ni por su propia madre, ni por sus propios compatriotas, ni por sus propios hermanastros. Y la vida lo ha preparado ahora para que lo busquen, porque en el pueblo de Dios no había nadie, ¿no? que pudiera enfrentarse a los amonitas, ¿no? Así que ahora que es líder de una banda de asaltantes y de forajidos, pues echan su ojo sobre él, ¿no? Y es sorprendente, ¿no? A mí me sorprende, y lo llevo viendo desde el principio del libro de Jueces, que Dios se fije ahora en un capo de la mafia, ¿no? De aquel entonces, para librar a Israel de sus enemigos. Un forajido, un criminal, un ladrón y asaltante de caminos, y uno puede preguntarse, ¿y esto por qué? ¿Por qué esta lección? ¿Querrá Dios enseñarnos a nosotros algo, ¿no?, de esta elección? Por un lado, Jefté no entendería por qué tenía que pasar por una situación así, ¿no? ¿Por qué me desecha mi madre, mi hermanastro, y me tengo que ir por aquí, dedicarme la vida a esto que en el fondo yo sé que está mal, pero es que me tengo que dedicar a esto? Pero la voluntad de Dios y sus propósitos lo estaban preparando, en este caso, para una misión que está a punto de enfrentar, ¿no? Y para la cual Dios ha puesto su ojo sobre él. Dice Warren Wiersbe, no sé si lo estoy diciendo bien o no, la voluntad de Dios jamás lo conducirá a un lugar donde la gracia de Dios no pueda alcanzarlo. Y este es el caso de Jefté. Se ha ido lejos, a un sitio desértico, se siente desechado, pero la gracia de Dios lo está alcanzando, ¿no? Lo está alcanzando porque Dios lo ha elegido. Por otro lado, pienso que nadie puede excusarse delante de Dios para decirle, pero es que mírame, mira mi currículum, mira mi familia, dónde me he criado, cómo yo me considero, lo que soy, lo que he logrado en la vida. Nadie podría decir que tiene un currículum perfecto para decir, Señor, úsame. Nadie lo tiene, ¿no? Hay mucha gente que se siente pues muy lejos de ser dignos candidatos, ¿no? De que Dios trabaje a través de ellos. No sé si es tu caso incluso, ¿no? Eso es lo que nos tiene que hacer
reflexionar la palabra. Y creo que independientemente de cómo te sientas o de cómo te consideres, incluso si todos los demás te pudieran menospreciar, incluso si eres el último del equipo, donde te dejan para el final, Dios puede usar tu vida para que los propósitos que Él tenga preparados para ti, pues las pueda cumplir, ¿no?, a través de ti. Independientemente, como digo, de cómo haya sido tu vida anterior, ¿no? Tú puedes ser instrumento de Dios en sus manos. Y parece como si Dios se empeñara, ¿no?, en escoger a los más débiles, a los más menospreciados, con el fin de que, lo que dice su palabra, de que nadie se jacte en su presencia y de que brille su poder y no el de la propia persona, ¿no? Y sabemos lo que dice Pablo, ¿no?, en 1 Corintios 1:27. Lo débil del mundo es lo que escogió Dios, ¿no?, para avergonzar a los sabios. Parece que Dios se empeña en esto, ¿no? Tenemos que pensar en nosotros mismos. Cuando el pueblo de Galaad busca a Jefté, saben perfectamente a quién necesitan. Humanamente necesitan a un varón valiente y esforzado, como lo describe la palabra, ¿no? Y dan por hecho que Jefté los va a ayudar. Pero cuando hablan con él, Jefté lo primero que hace es reprocharle: oye, si me habéis rechazado, si me habéis echado de la tierra y ahora solo me buscáis porque estoy en problemas, necesitan un rescate urgente. Y Jefté parece que no quiere ser una solución de emergencia, ¿no? No quiere ser ese salvavidas instantáneo, ¿no?, para que luego se olviden de él. Los de Galaad lo han tratado mal y no pueden usar a Jefté, a quien ha tratado tan mal, pues solo para un rescate. También deben, y se dan cuenta, deben hacerlo su jefe. En este caso, deben hacerlo su juez, a quien obedecerán. Y por eso Jefté se empeña en hacer repetir esa petición. Vamos delante de testigos, de los ancianos de Galaad, y me lo decía allí, ¿no? ¿Para qué? Para que después de que él los libre, pues sea realmente su jefe, ¿no? Por eso, yo creo que esto está aquí, y a mí me recuerda por lo menos lo que vimos en capítulo 10, la última ocasión, ¿no? El pueblo acude a Dios en busca de liberación y Dios dice, no, que os salven los dioses a los cuales estáis sirviendo, ¿no? No los salva a la primera, sino que los hace pensar, ¿no?, para que si acuden en busca de su ayuda, pues lo hagan con una actitud correcta, ¿no? La actitud de sumisión, de humildad y de arrepentimiento. Y vemos que los líderes que Dios levanta, pues son tipos, ¿no?, que cada uno de ellos apunta a su mayor juez, ¿no?, al Señor Jesús. El pueblo de Dios debe aprender que la forma en que trate al juez de Dios es la manera en que ellos en realidad están tratando a Dios mismo, tanto para bien como para mal, ¿no? Y hoy en día podemos decir que la manera en que las personas tratan a Jesús es la manera en que de hecho están tratando a Dios, ¿no? No puedes respetar a Dios o arrepentirte de verdad sin reconocer la autoridad de Jesús para reinar en tu vida. Y no puedes tener el rescate de Jesús sin aceptar su reinado sobre tu vida. Así que considerar a Jesús como un buen hombre o un buen profeta o algo así no hará que nos relacionemos correctamente con Dios, ¿no?, y que consigamos la salvación que únicamente Dios puede darnos. Esta enseñanza creo que es importante, ¿no?, tanto para creyentes como para incrédulos. Un incrédulo, alguien que no cree en Dios, no puede exigir un rescate, una liberación de Dios, que aunque Dios tiene el poder de liberarlo, esa persona no lo está reconociendo como su rey, ¿no? La salvación del alma, la liberación del pecado,
solo pueden ser experimentados con, como vemos en este caso, ¿no? Con un reconocimiento humilde de nuestra incapacidad para salvarnos, ¿no? Y también solo puede ser experimentado esta liberación del pecado con la aceptación de que únicamente el Rey de Reyes es el que puede hacerlo. Solo puede experimentar tal victoria al reconocerte como su súbdito y él como el rey. En este caso, Jefté se ha reconocido incapaz de vencer por sí mismo a los amonitas. Se ha colocado en la posición de un súbdito del ejército de Dios. Vemos cómo reconoce, lo hemos leído, ¿no?, que Dios los entregará en su mano. Pero lo que a mí me hace pensar es que su vida pasada no ha sido un impedimento para dejarse usar para esos propósitos que Dios tenía para su vida, ¿no? Toda su vida pasada, sus pecados pasados, el ser un hombre menospreciado, despreciado, despreciable, un ladrón, todo eso no le ha impedido ponerse a las órdenes de un Dios santo y todopoderoso. Al contrario, aquí vemos cómo los designios de Dios están todos en su debido tiempo, ¿no? Su vida pasada lo ha llevado a criarse fuera de su casa, en un sitio inhóspito, y eso lo ha capacitado para ser el líder de esta misión, ¿no? Si no hubiera sido ese líder asaltante de camino, no hubieran puesto los ojos sobre él, ¿no? No hubiera estado capacitado para ser el líder, para luchar contra los amonitas. Y a la vez de que ha sido él mismo rescatado y liberado de ser, pues eso, un marginado que vive para robar, ahora ha sido liberado de todo eso y va a servir al Dios santo de su pueblo, ¿no? Y creo que el creyente también puede ver enseñanzas también en todo esto. Quizá nos hemos alejado como creyentes. Tenemos que decir que la postura equilibrada es difícil de conseguir. Y quizá, pues como digo, nos hemos alejado como creyentes de la postura de que la salvación no puede ser conseguida por obras, ¿no? Algo que como creyentes señalamos continuamente. Y tenemos Efesios 2:8 que lo sabemos de memoria. Así que casi sin querer nos podemos aferrar a una postura un poco contraria, donde nos aferramos de la fe, ¿no?, y dejamos de un lado las obras, ¿no? Pero esas obras, dice 2 versículos más adelante en Efesios 2:10, son las que Dios ha preparado de antemano para dejar ver su gloria a través de nuestra propia vida, ¿no? La gloria del Rey puede y debe ser manifestada a través de la obra de sus siervos, ¿no?, de sus súbditos. Y para eso, como siervos, debemos reconocer a nuestro Rey y vivir de acuerdo con esa posición, ¿no? Y vemos que el rescate y el reinado van de la mano. El Señor Jesús no solo es Salvador, sino que debe ser también Señor. Dios se lo hizo ver al pueblo en capítulo 10 y ahora se lo hace ver de nuevo con Jefté, cuando deben de reconocerlo no solo como el que los rescate, sino como aquel que los gobierne, ¿no? Como aquel juez que después juzgará durante 6 años a este pueblo. Y nuestra historia continúa, ¿no? Hay una parte que nos vamos a saltar, que son los versículos del 12 al 29. ¿Qué ocurre en estos versículos? Cuando viene el rey de los amonitas pidiendo guerra, Jefté le responde pidiéndole explicaciones. Oye, ¿por qué venís a buscar guerra? Y le dice el rey de los amonitas, la tierra que estáis ocupando ahora me la tenéis que devolver. Versículo 13. Y del versículo 15 al 26, Jefté responde presentando 3 argumentos diferentes
por el cual el rey de los amonitas está equivocado. El rey de Amón justifica su ataque diciendo que parte de la tierra donde está ahora Israel perteneció en tiempos pasados a los amonitas. Y bueno, vemos como la respuesta de Jefté no es sacar inmediatamente la espada para luchar, y sabía que tarde o temprano tendría que luchar, para eso lo habían elegido, sino que su respuesta es argumentar, y argumenta con una brillante lección de historia, ¿no? Para convencer al rey de los amonitas, él presenta 3 argumentos, ¿no? Un argumento histórico es que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y le están pidiendo permiso a los edomitas, ¿vale?, y a los moabitas para pasar por sus tierras que están al sur de un río que se llama Jaboc. Estos les dicen, por aquí no, tienen que bordear por la tierra por el norte y llegan allí y se encuentran con el ejército amorreo, ¿no? El ejército amorreo sale a su encuentro, tienen que pelear, los gana y se quedan con ese territorio. Así que, históricamente, lo que ha ocurrido es que Israel tiene esas tierras por esta razón, ¿no? El segundo argumento que le presenta Jefté al rey de Amón es un argumento teológico. Jefté le dice que si su dios Quemos es un verdadero dios, si ese es el verdadero, pues les dará una victoria y por consiguiente pues los terrenos conquistados. Y ese tipo de pensamiento era común en la época, ¿no?, en las culturas de aquel entonces. Siempre que un pueblo ganaba una guerra, la idea de que su Dios era el verdadero y le había ayudado estaba detrás, ¿no?, de cada victoria. Así que dice Jefté, mira, queda en evidencia que tu Dios Quemos no te ha dado la victoria, por lo tanto es el falso, y el auténtico es Jehová, que para eso nos dio la victoria en su día, ¿no? Y luego presenta un tercer argumento, que es un precedente, digamos, legal. Ya han pasado varias generaciones, y dice, mira, si tus antepasados no han reclamado esta tierra, no tienen validez legal ni sentido que tú vengas a reclamármela ahora, que ya han pasado un montón de años, ¿no? Esos son los 3 argumentos que presenta Jefté. Y Jefté no solo es un hombre valiente y esforzado, sino que también conoce bien el pasado de su pueblo, a pesar de eso, de haberse criado lejos, ¿no?, de su tierra, con aquellos hombres, ¿no? Aquellos hombres seguramente, yo qué sé, no estarían muy puestos, ¿no?, en el Pentateuco y en repetir y en este tipo de cosas, ¿no? Jefté conoce la historia narrada en el Pentateuco y me atrevo a decir seguramente casi mejor que alguno de nosotros, ¿no? Así que Jefté le dice estos 3 argumentos antes de liarse de guerra con él, pero esos 3 argumentos no le sirven, ¿no?, al rey de Amón para iniciar una guerra. Pero sí vemos a Jefté buscar la paz y decir con atrevimiento y conocimiento la verdad. Y cómo no, creo yo que podemos apropiarnos esa conducta, ¿no?, de Jefté ante aquellos que vienen contra nosotros a buscar el mal, ¿no?, con mentira y con maldad. La verdad se debe de decir y la paz se debe de buscar. Creo que es una frase buena, ¿no?, para nosotros como cristianos. Romanos 12:8, en lo que dependa de nosotros debemos de estar en paz con los hombres, nos dirá Pablo, ¿no? Pero no significa que siempre consigamos la paz, ¿no? Del resto se va a encargar Dios, ¿no? Jefté le va a responder al rey de Amón. Una vez que el rey de Amón dice, mira, esto no me sirve, a la batalla. Y le responde en versículo 27, así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, ya te lo he demostrado,
juzgue hoy entre los hijos de Israel y entre los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, pasó por Galaad y Manasés, de allí pasó a Mizpah de Galaad, y de Mizpah de Galaad pasó a los hijos de Amón, al encontronazo con ellos. Y nuestra historia continúa y llega el momento de enfrentarse en guerra, y Jefté, nuestro hombre de fe, hace algo que no podemos ni entender ni explicar con claridad. Y quizás conozcamos la historia de Jefté por el episodio que viene a continuación, ¿no? Jueces 11, del 30 al 40. Dice que Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregare a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron los sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpah, a su casa, y aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danza. Y ella era sola, su única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decirle a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que me vaya, descienda a los montes, llore mi virginidad yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, galadita, 4 días al año. Bueno, antes de criticarlo y ponerlo por los suelos, tenemos que decir que el versículo 30 comienza diciendo: si entregare a los amonitas en mis manos. Y Jefté está reconociendo la soberanía de Dios y que solo Él le daría la victoria. Y esa es la fe que se alaba en Hebreos 11. ¿Recordáis? Hebreos 11:34, Jefté sale en el salón de la fe junto con Gedeón o personas como David. Jefté entendía que si Dios no lo ayudaba, estaba perdido. Y llegar a entender ese punto en aquel entonces es llegar muy, muy, muy lejos, ¿no? Dice versículo 32 que fue Dios quien le dio la victoria y Dios se la dio por confiar en Él. Dice Jeremías 17:5, en contraste, maldito aquel que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Así que antes de que pasemos a la parte negativa o más oscura de Jefté, debemos de resaltar aquí por qué se alaba su fe en Hebreos 11. Pero, como dicen hoy día, Jefté se ha venido arriba. Conocéis esa expresión, ¿no? Se viene arriba. Y dice de sacrificar lo primero que salga de su casa, de la puerta de su casa. Y está claro que lo que menos pensaba que iba a salir primeramente de su casa era su hija. Lo primero que tenemos que observar aquí es que al hacer esta promesa, este voto, no está contando con Dios. Jefté, como digo, se ha venido arriba, está muy emocionado
y ha reaccionado, pues eso, en base a sus propias emociones, ¿no? Y sabemos que las emociones, si no las sabemos manejar, pues pueden arruinar nuestras vidas, ¿no? Y aquí surgen un montón de... porque imagino que tú estarás dándole vueltas, sacrificando a su hija, esto no me cuadra nada, ¿no? Y es verdad. Y las personas estudiosas, los teólogos, lanzan aquí varias posturas, varios interrogantes, varias posibilidades. Nosotros no las vamos a tocar por falta de tiempo. A mí lo que me interesa es qué podemos aprender nosotros hoy de este episodio, ¿no? Lo que sí está claro es que Jefté sabe de la historia de su pueblo. Hasta ahí, bien. Pero lo que no tenemos tan claro es que conozca bien al Dios de su pueblo. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Y más aún cuando sabemos que se ha criado lejos del templo, de los posibles líderes y ancianos que hablaban de la ley de Dios. Al contrario, se ha criado con la calaña, la peor calaña de la sociedad de aquel entonces, ¿no? Jefté es un hombre que en la vida lo que ha hecho que es robar, pelear, matar si hiciera falta. Eso es lo que ha hecho hasta ahora, ¿no? Y quizá el autor del libro de Jueces nos ha dado este detalle, ¿no? De que se ha criado con hombres ociosos. Un detalle aparentemente sin importancia, pero que nos puede hacer pensar y dar una pista para entender cómo está reaccionando Jefté en este caso. Además, también hemos visto que con jueces anteriores que hemos estudiado hasta ahora, ninguno tenía un concepto bien formado acerca de su Dios, ¿no? Era un tiempo en el que el pueblo vivía muy apegado a otros pueblos y muy lejano de Dios, ¿no? En aquellas culturas, ya lo hemos dicho, había muchos dioses diferentes, pero algo que tenían en común es que todas esas culturas se relacionaban con esos dioses de la misma manera. Trataban de ganarse el favor de estos dioses pues con la adulación, con sacrificios, con este tipo de cosas, ¿no? Que para que esos dioses pues no los castigaran, los favorecieran, les dieran la comida, la cosecha, etcétera, ¿no? Y Dios, que sabe que las culturas paganas de su alrededor, pues todas prácticamente practicaban los sacrificios, ya le advirtió a su pueblo, Deuteronomio 12:31, no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Así que este principio tan claro que se da a Israel, Jefté no lo está practicando, no lo conocía. Podemos decir que Jefté se apresura a cumplir su promesa porque él piensa que tiene que ganarse el favor de la actuación de su Dios, ¿no? Mediante este acto, ¿no? Como si fuera un regalo entregado, como hacían las demás culturas, ¿no? Si yo te ofrezco esto, está claro que tú me vas a ofrecer una victoria, es como había que pagar algo, ¿no? Esa forma de pensar es la que tenían todos los pueblos, ¿no? De alrededor. Y sabemos que Israel viene de generación tras generación de relacionarse y de entremezclarse con estas culturas y con esos dioses. Y en segundo lugar, Jefté se apresura a cumplir su promesa de sacrificar a su hija porque tiene esa fe y ese convencimiento pues que le hacen temer que Jehová va a reaccionar como reaccionarían los otros dioses, ¿no? Si no cumple su palabra. Así que piensa y teme su propia desgracia si no cumple su promesa, ¿no? Así que en aquellas culturas el sacrificio humano era la manera en que se podía sobornar o comprar la ayuda de un dios pagano, ¿no?
Y tanto en aquella cultura como en la cultura de nuestros días, es que la forma de pensar no ha cambiado mucho. La gente piensa, cuanto mayor sea el sacrificio que se haga, más se impresionará el Dios en el que creo. Y por lo tanto, se espera que ese Dios me trate con favor. Ejemplo, alguien sale de procesión, de rodillas a no sé dónde, en un sacrificio que se hace porque tú en realidad le estás pidiendo algo y estás esperando que ese sacrificio sea correspondido con el favor que Dios te haga, ¿no? Este tipo de personas son aquellas que piensan que lo justo es que se pague con el bien el sacrificio de ciertas obras, ¿no? Pero a lo largo de la Escritura vemos que Dios es diferente, ¿no? Dios se define como un Dios de gracia. Y el sacrificio que Dios espera de su pueblo es también diferente. Y Pablo lo dice muy bien en Romanos 12:1. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto, su culto racional, ¿no? Por ahí va el tema del sacrificio en los creyentes. Y pienso que de aquí se desprenden varias aplicaciones, ¿no?, de este episodio con la hija de Gesté. La más obvia, y no me voy a entretener, es con respecto al uso de nuestras palabras, ¿no? No debemos de apresurarnos a decir ciertas cosas, pues una vez dichas, no hay marcha atrás, ¿no? Lo sabemos. No se pueden borrar del oído de las personas que escuchan. Una sola frase puede hacer daño durante muchísimos años, ¿no? Y puede afectar a la vida de una persona durante muchísimo tiempo. Salmo 141:3 dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, y guarda la puerta de mis labios. Es una oración que hacía el salmista, que pienso que debe ser también la nuestra. En segundo lugar, Gesté sabía que sería usado por Dios. Vemos su fe. Él le daría la victoria, de ahí esa fe destacada, ¿no? Pero vemos que su corazón no estaba muy cercano a Dios, ¿no? Estaba tan impregnado por las costumbres paganas de sacrificios de alrededor que Dios no estaba pidiendo, al contrario, estaba prohibiendo. Me hace pensar que nosotros también podemos ser usados por Dios sabiendo que Él finalmente va a hacer su voluntad con o sin nosotros, pero eso no implica necesariamente que nuestros corazones estén cerca de Él, ¿no? Y esto también es algo para reflexionar, ¿no?, para la vida del creyente. Tercera aplicación que veo yo aquí. Como decía, Gesté está tan influenciado, impregnado de la cultura pagana de alrededor, de tal forma que a pesar de tener excelentes conocimientos de historia y un poquito de los conocimientos de Dios, se dejó al final influenciar por el pensamiento de esas culturas de alrededor, ¿no?, que estaban acostumbradas a ese tipo de sacrificios. Y yo me hago un par de preguntas, ¿no? ¿En qué otras cosas estamos como nosotros influenciados por la sociedad que nos rodea, por la manera de pensar, por lo que quieren que pensemos y cómo quieren que redirigir nuestra moral, ¿no? A ver si va a llegar un momento en que como creyentes justifiquemos, o yo qué sé, ocultar dinero para evadir impuestos, la práctica del aborto, la eutanasia, no sé, las cosas que hoy en día la gente ve como normal. Espero que nos llegue un momento en que nosotros nos impregnen y las veamos como normales, ¿no?, ignorando lo que la palabra de Dios dice. Y otra de las enseñanzas, y quizás de las más importantes que ya hemos mencionado, tiene que ver con nuestro entendimiento del Dios de gracia. Es como que siempre está rondando por nuestra cabeza, hablo en general, creyentes e incrédulos, la idea de que tenemos que pagar a Dios
algo acerca de nuestras propias vidas para que seamos merecedores de la gracia y de los favores de Dios. Y nos cuesta mucho creer que Dios nos va a amar y nos va a bendecir y no necesita nada a cambio, ¿no? Concretamente. Y como creyentes, pienso que creer esta verdad y asimilarla nos va a hacer vivir mucho más tranquilos, mucho más confiados, ¿no? Y a quienes no creen que serán salvos únicamente por creer en el sacrificio de Jesús en la cruz, conocer a Dios como un Dios de gracia, pues puede ser una verdad totalmente muy liberadora, ¿no? Quizás la verdad más liberadora que jamás haya experimentado y escuchado. Por eso te animo, si aún no conoces a Dios de esta forma, pues que mires dentro de ti, ¿no? Que veas lo distante que estás de su santidad y de su perfección. Y eso no es otra cosa nada más que reconocer tu maldad delante de Él. Hay un Dios santo y tú estás muy distante de Él, ¿no? Tienes pecado en tu vida. Pídele que te ayude a ver esa maldad, ¿no? Y cuando le hayas pedido eso, el Señor puede moverte, ¿no? Al arrepentimiento verdadero, no al falso, sino al verdadero. Ese arrepentimiento que nos lleva a reconocer que ese es el único camino para llegar a conocer al verdadero Dios, al Dios de la gracia, ¿no? Un Dios de gracia no está esperando a que le impresiones con sacrificios de ninguna clase, que te ama tal como eres, ¿no? Y solo espera que le conozcas, que te dejes rescatar por Él, que te pongas, ¿no? Pongas toda tu vida bajo su reinado. Hemos visto que la salvación y el rescate de tu pecado vendrán cuando aceptes que eres siervo de Dios de gracia. Eres un siervo del Dios de amor y de misericordia. Él fue el que entregó a su único Hijo por amor a ti, ¿no? En sacrificio. Dios no dará su gracia a quien no cree necesitarla, pero en cambio la mostrará a quien se reconozca necesitado de ella. Esto es importante, ¿no? Y podemos dar gracias a Dios porque al amarnos así no nos está pidiendo ningún tipo de sacrificio similar a nosotros, ¿no? Gesté entregó a su única hija como ofrenda sin que Dios se lo pidiera, ¿no? Pero todo eso también apunta y nos recuerda a las palabras del escritor de Hebreos, ¿no? Hablando del sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. Que no entró Cristo, Hebreos 9, 24, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Eso es lo que nos dice el escritor de Hebreos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Que Dios nos ayude a dejarnos usar por Él, independientemente de que te hayas sentido rechazado y parezca que no tiene sentido tu vida y todo te vaya de mal en peor, ¿no? Es posible que, como en el caso de Gesté, Dios ya te esté preparando para algo más grande. Cuando Dios te llama, lo hace siempre para liberarte también de tu pasado, que no sea un lastre, un ancla que te impide moverte y avanzar, sino que Dios, cuando lo hace, es para liberarte de ese peso y darte un nuevo propósito por el cual vivir. Así que
confía en que Dios es un Dios de gracia, no necesitas de hacer ningún tipo de sacrificio ni impresionarlo para ganarte su favor, porque la salvación de tu alma ya fue comprada, ¿no? Con la sangre del único Hijo de Dios, ¿no? Que se dio en sacrificio al morir por ti en una cruz. Que Dios nos ayude a vivir agradecidos siempre a la luz de esa verdad. Amén.